Israel bloquea la mezquita Al-Aqsa y bombardea las proximidades de la localidad de Al-Khalila, en Líbano. Jamenei amenaza a los enemigos de Irán con una respuesta dura. La muerte y la herida de 6 soldados de la OTAN en Afganistán. Buenas noches, bienvenidos a las noticias del canal Sirio Internacional. En los territorios ocupados, 2 palestinos resultaron heridos y otras decenas sufrieron de asfixia cuando las fuerzas de la ocupación israelí lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes durante su participación junto con solidarios internacionales en la manifestación semanal realizada por las familias del poblado de Baalín contra la construcción del muro de separación racista y de los asentamientos sobre sus terrenos. Los manifestantes hicieron un llamado para la eliminación del muro, la suspensión de las detenciones y la liberación de todos los prisioneros palestinos. Por otra parte, las fuerzas de la ocupación detuvieron a 10 palestinos, entre ellos 2 niños, durante su irrupción en algunas ciudades y poblados de Cisjordania. En la localidad de Hawara, los colonos del asentamiento de Yad Sa'ar se apoderaron de los territorios palestinos e iniciaron las obras de construcción de nuevas colonias sobre los mismos. La salvaje agresión israelí no se limitó a los palestinos en Jerusalén, Cisjordania y Gaza, sino se lanzó para incluir al sur del Líbano cuando las fuerzas de la ocupación israelí bombardearon en la tarde de hoy las proximidades de la localidad de Al-Khalila, en la provincia de Saur, con 14 bombas pesadas. Tras el bombardeo, los helicópteros israelíes sobrevolaron varias zonas del sur del Líbano. La agencia aclaró que el ejército libanés aumentó el estado de alerta entre sus filas en la región situada enfrente de los territorios palestinos ocupados. Asimismo, helicópteros israelíes sobrevolaron varias zonas en el sur del Líbano después del incidente. En Irak, una persona perdió la vida y otras 6 resultaron heridas en 2 ataques separados en el norte de Bagdad. La policía anunció que los armados abrieron fuego desde un automóvil contra un civil en la localidad de Al-Juwayeh, lo que provocó su muerte inmediata. En otro ataque, los armados abrieron fuego contra un grupo de peatones en el suburbio oeste de la ciudad de Kirkuk, lo que causó la herida de 6 personas. De igual manera, un grupo de presos atacaron a los guardias de la cárcel de Abu Ghraib y provocaron un incendio en actos de violencia llevados a cabo en la noche de ayer, incidente que causó la herida de 3 guardias y 3 presos. A consecuencia de todo ello, las autoridades de las cárceles iraquíes y helicópteros estadounidenses fueron llamados para controlar el incidente. Responsables en la cárcel revelaron que los presos están amotinados de las circunstancias de la cárcel, la cual se considera muy conocida a nivel mundial por sus violaciones cometidas por los soldados estadounidenses contra los detenidos iraquíes. Una fuente militar yemení anunció la caída de gran número de armados, entre muertos y heridos, durante enfrentamientos llevados a cabo hoy con las Fuerzas Armadas yemeníes en diferentes zonas en el norte del país, además de la detención de 4 armados, la destrucción de vehículos y la confiscación de armas. La misma fuente subrayó que las unidades de la artillería del ejército yemení tuvieron como blanco grandes puestos de los armados, causándoles grandes daños en sus posiciones situadas en el camino principal que vincula Haref Sufian con Saada. De igual manera, la fuente subrayó que las unidades del ejército y las de seguridad se apoderaron de varias zonas en el norte de Yemen. El alto guía de la revolución islámica en Irán, Ali Jamenei, afirmó que su país debería mantenerse decisiva en defender sus derechos nucleares. Jamenei dijo en el discurso del viernes que renunciar los derechos serían nucleares u otros significa la ruina del sistema. A todo esto, las reacciones internacionales contradicen con el conjunto de propuestas entregadas el pasado miércoles por el canciller iraní Manouchehr Mottaki a los representantes de los 6 países sobre su programa nuclear pacífico. En momentos en que Rusia consideró que el documento contiene informaciones dignas de estudiar, China expresó que duplicará los esfuerzos diplomáticos para hallar un arreglo masivo a este asunto. Por su parte, Estados Unidos anunció a través del portavoz de la Casa Blanca, Robert Gates, que las propuestas iraníes no responden en su mayoría a los compromisos internacionales, cuestión que apoyó Francia.
En Afganistán, un soldado estadounidense perdió la vida en el este del país y un soldado polaco falleció y otros 4 resultaron heridos durante un tiroteo con armados en el estado de Hazna, en el este de Afganistán. Asimismo, 12 personas, entre ellas 9 niños, resultaron heridos tras la explosión de una bomba en la ciudad de Khost, en el este del país, cerca de las fronteras con Pakistán. Por otra parte, el Comité Internacional de Supervisión de las Elecciones declaró que había eliminado los resultados en 83 centros electorales en los estados de Kandahar, Hazna y Paktika, así como emitió una decisión de excluir a dichos centros del resultado final de los votos. Como última noticia, la capital filipina, Manila, fue escenario de una marcha de protesta contra el despliegue de bases militares estadounidenses en Filipinas. Los manifestantes se congregaron frente a la embajada estadounidense levantando lemas contra la política y las guerras estadounidenses libradas en todas las partes del mundo y llamaron al presidente Barack Obama, quien levanta lemas contra la guerra y contra las políticas anteriores de la administración de Bush, a trabajar por frenar la llamada la guerra contra el terrorismo en Filipinas. Los manifestantes intentaron entrar en la embajada, lo que causó el estallido de severos enfrentamientos con la policía, quien les dispersó por la zona. Y antes de despedirnos, queridos televidentes, les recordamos las noticias más destacadas. Israel bloquea la mezquita Al-Aqsa y bombardea las proximidades de la localidad de Calquila, en Líbano. Jamenei amenaza a los enemigos de Irán con una respuesta dura. La muerte y la herida de 6 soldados de la OTAN en Afganistán. Gracias por la atención prestada y que pasen buenas noches y hasta mañana.